Buenos días muchachos, hoy día continuamos entonces con la unidad número 0 de Fundamentos Básicos de la Química, correspondiente entonces al curso de primero medio y continuando hoy día entonces con el contenido, de números cuánticos. Para esto entonces el objetivo va a ser reconocer los números cuánticos como la descripción entonces que le vamos a dar al electrón. Los números cuánticos a modo de introducción vale destacar que son cuatro, por lo tanto los cuatro los vamos a reconocer y al finalizar la clase lo vamos a utilizar para unos ejercicios bastante simples por si acaso, ¿ya? Partimos entonces con el número cuántico principal que se abrevia con la letra n minúscula, el cual fue propuesto por Bohr e indica el nivel de energía del orbital en el que se encuentran los electrones, relacionando entonces con la distancia promedio entre el núcleo y el electrón. Cuanto mayor sea entonces esta distancia entre el núcleo y el electrón, mayor será el nivel de energía. Por ejemplo, acá entonces nosotros tenemos el núcleo y los orbitales vendrían siendo los anillos energéticos, donde entre más cerca se encuentre el anillo energético del núcleo, menor va a ser entonces la energía, mientras que se va alejando, podemos decir entonces que posee mayor energía. En el fondo, los electrones de valencia, por ejemplo, poseerían un nivel de energía muy grande. Este número cuántico principal entonces se representa con números enteros desde el 1 hasta el infinito positivo, ¿ya? Ahora, el número cuántico secundario se representa entonces con la letra L minúscula e indica la forma del orbital atómico. Su valor entonces depende también del número cuántico principal. Las formas, por ejemplo, acá tenemos el orbital S, que vendría siendo este, el orbital P, que vendría siendo este, y así sucesivamente. Por otro lado, en el caso de que los átomos con más de un electrón, se determina entonces el nivel de energía del orbital representado de la siguiente manera. Por ejemplo, si L vale 0, significa entonces que el orbital que lo representa vendría siendo S, que vendría siendo entonces esta figura. Si el orbital vale 1, significa que es P, por lo tanto vendría siendo la siguiente figura, y así sucesivamente. Todos los valores van desde el 0 hasta n menos 1. Así de esta manera nosotros podemos obtener entonces el número cuántico secundario. Ante esto también nosotros podemos decir que el orbital S, por ejemplo, que es cuando L es igual a 0, puede tener un máximo es un orbital y puede tener un máximo de 2 electrones. Cuando L vale 1, tiene un número de orbitales que vendrían siendo 3 y máximo puede tener 6 electrones. Si el orbital es D, tiene 5 orbitales y máximo puede adquirir 10 electrones. Y finalmente, si el orbital vendría siendo F, el subnivel, los números de orbitales vendrían siendo 7 y tiene un máximo entonces de 14 electrones. Por si acaso las flechitas vendrían siendo entonces los electrones representados de esa manera. Ahora, el siguiente ejemplo. Obtenga el número cuántico principal y secundario del siguiente dibujo. Tenemos entonces el modelo de Bohr y ante esto nosotros tenemos el núcleo y tenemos que ver los niveles de energía del electrón. Ante esto entonces nosotros sabemos que el número cuántico principal vendría siendo 2, porque ¿cuántos orbitales tengo? 1 y 2. Entonces n es igual a 2. Por otro lado, necesito saber el número cuántico secundario. Recuerden que L va a ser igual a n menos 1. N, ¿cuánto vale 2? Y sería 2 menos 1, por lo tanto L nos da el valor de 1. Ante esto, recuerden que si L vale 1, ¿cuál vendría su orbital? Haciendo su orbital, P. Por lo tanto, L es igual a 1 y esto sería igual a P. Para esto entonces, la expresión del ejercicio queda resuelto como 2p. Esa es la forma entonces de escribir. El 2 vendría siendo el número cuántico principal y el p el número cuántico secundario, que en el fondo vendría siendo que L es igual a 1. Ahora, el número cuántico magnético se representa con la m minúscula e indica la orientación que tiene en el espacio el orbital atómico y su valor entonces va a depender netamente de L. Por lo tanto, si L vale 0, m va a ser igual a 0. Si L es igual a 1, el orbital P vendría siendo igual a menos 1, 0 y 1. Si L vale 2, que vendría siendo el orbital D, va a ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y si L es igual a 3, en este caso vendría siendo F, sería igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Por lo tanto, los valores incluyen a menos L, 0 y va hasta L. ¿Ya? Ahora, por otro lado, para que nosotros podamos obtener el valor de m, es necesario conocer la cantidad de electrones para realizar el diagrama de orbital.
El diagrama del orbital vendría siendo esto, que en el fondo son cajitas que pueden colocarse un máximo de 2 electrones y que está representado por flechas. Las flechas, por si acaso, siempre la primera en colocar en la cajita va a apuntar hacia arriba y la segunda apuntará entonces hacia abajo. Cuando la flecha hacia arriba y hacia abajo están en el mismo cuadradito, en la misma caja, significa entonces, jóvenes, que el orbital se encuentra completo. Para finalizar entonces, el último número cuántico vendría siendo el spin, que se representa entonces con una letra S minúscula, que se asocia a la existencia del spin electrónico, perdón, que consiste en la propiedad del electrón de girar sobre sí mismo como si fuera una esfera. Por lo tanto, también estamos tratando de decir acá, según la física nuclear, que los electrones giran sobre sí mismos como, insisto, si fuera una esfera, el cual, si el diagrama está completo, los cubitos que yo les presenté anteriormente, significa que va a girar en contra de las manecillas del reloj y el orbital entonces se encuentra completo y ese va a tener el valor entonces de -1/2, como es el caso B. Sin embargo, si el orbital se encuentra incompleto, va a girar a favor de las manecillas del reloj, se va a encontrar entonces el orbital incompleto y su valor va a ser entonces de +1/2. Recuerden que cuando yo me refiero a que el orbital se encuentra completo o incompleto, significa que si la cajita posee una flechita, está incompleto. Sin embargo, si posee dos flechitas, una hacia arriba y otra hacia abajo, significa entonces que el orbital ya se encuentra completo. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, obtenga los números cuánticos del siguiente enunciado. Vamos a partir por orden, por el primero que vendría siendo un número cuántico principal, el cual me dice que vendría siendo n es igual a 3. ¿Por qué 3? Siempre que el ejercicio se presente de esta manera, el primer número gigante que aparece siempre va a ser el número cuántico principal. Luego de eso vamos a sacar el número cuántico secundario. En este caso vendría siendo P, por lo tanto L va a ser igual a P. Sin embargo, según la tablita que se tienen que aprender de memoria, P en este caso va a ser que L vale 1. Por lo tanto, tenemos que decir que L va a ser igual a 1 y N es igual a 3. Ahí tenemos entonces el número cuántico primario y también el secundario. Vale destacar que estas dos cosas lo saqué solamente con las dos primeras iniciales. Ahora, nuevamente vamos a recapitular entonces que N es igual a 3 y L es igual a 1. Ahora tenemos que sacar el magnético, número cuántico magnético, y para esto entonces nosotros vamos a utilizar el diagrama de cajas. Para esto entonces tenemos que saber que L es igual a 1, por lo tanto nos ubicamos acá. L es igual a 1, por lo tanto las cajas que tenemos que construir vendría siendo de -1, 0 y +1. El resto de cajas, por favor, no nos sirve, por lo tanto solamente nos vamos acá. L es igual a 1, P. L es igual a 1 y era P. Por lo tanto, ahora vamos a llenar con los electrones. Y la pregunta es, ¿cuántos electrones tengo en el ejercicio? Para esto es bastante simple, puesto que tengo este 1 arribita. Cuando tengo un número acá, significa que me está entregando la cantidad de electrones. Por lo tanto, ¿cuántas flechas tendré que colocar? Solamente una, puesto que el número acá es 1. Coloco la flecha, como se encuentra a continuación. Sin embargo, por ejemplo, si hubiese sido 4, hubiese tenido que colocar una flecha acá, luego 2, 3 y luego la última hacia abajo, 4. Por lo tanto, podemos decir que el número magnético vendría siendo entonces de -1. ¿Por qué -1? Porque ¿en qué cajita quedó? En la -1, la única flecha que nosotros colocamos. Ya, eso es todo. Ahora, si yo hubiese tenido, por ejemplo, en vez de un 1, aquí hubiese tenido un 3 elevado, tendría que haber puesto una flecha, dos flechas, tres flechas. Por lo tanto, M, ¿a cuánto hubiese sido igual? A +1. Va a depender, insisto, del número que aparezca acá arribita. Ahora entonces tenemos lo siguiente. N, que es el número cuántico principal, es 3. L, el número cuántico secundario, es 1. Y M vendría siendo igual a -1 por la cajita y nos queda saber entonces el spin, S. Ante esto entonces nosotros nuevamente queda -1 y aquí seguimos con el diagrama de cajas. Como queda en el -1, ¿hay dos flechas en la caja? No, puesto que tenemos solamente un electrón, por lo tanto el orbital se encuentra incompleto, porque recuerden que para que el orbital esté completo tienen que haber dos flechas, una mirando hacia arriba y otra hacia abajo.
Por lo tanto, en este caso, S va a ser igual a más un medio. Por lo tanto, ¿qué va a significar esto? Que va a girar a favor de las manecillas del reloj el electrón sobre sí mismo. ¿Ya? Ahora, a modo de conclusión podemos decir lo siguiente. El número 3 vendría siendo entonces el número cuántico principal. P vendría siendo el número cuántico secundario, que vendría siendo L, y recuerden que la tablita que ustedes se tienen que aprender de memoria, P lo define entonces como 1. Por otro lado, el 1 vendría siendo la cantidad de electrones que existe en un tipo del orbital. En este caso solamente tengo 1. Para sacar M vendría siendo en este caso menos 1, y este M recuerden que tienen que hacer el diagrama del orbital, que parte del menos 1, 0 más 1. Y ese vendría siendo de más un medio, puesto que el orbital se encuentra completo, dado que se encuentra un electrón mirando solamente un electrón y la caja no se encuentra completa. Eso vendrían siendo entonces, chiquillos, los contenidos a trabajar en química el día de hoy. La guía de trabajo enviada al Siscol no se envía a mi correo, y si tienen obviamente dudas, que imagino las van a ver, les sugiero que me envíen entonces a mi correo electrónico. Vale destacar que esta guía, si bien no se envía, pero será revisada a nuestro pronto regreso.